La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G15 y Moto G05. Hello, Moto. Ya tenemos resultados en 18 de los 19 departamentos del país, luego de la elección departamental y municipal realizada ayer en todo el territorio nacional. En suma, el Partido Nacional obtuvo la victoria en 13 intendencias, el Frente Amplio ganó en 3 y el Partido Colorado en 1. La coalición republicana, por su parte, se impuso en el departamento de Salto. ¿Por qué decimos que falta el dato de un departamento? Bueno, porque lo que está ocurriendo en el departamento de La Valleja es que el Frente Amplio tiene una victoria hasta ahora de unos 190, 200 votos, cuando quedan por escrutar 884. Este es el nuevo mapa político que tenemos en el país luego de las elecciones de ayer. Queda mucho análisis, no solamente por el resultado de las intendencias, sino también por el resultado de los municipios que se dieron ayer en nuestro país, en particular en la ciudad de Montevideo, donde está la mayor cantidad de atención en función de la cantidad de gente que vive. Ahora, ¿cuánto cambia el mapa político con estos nuevos resultados conocidos ayer? ¿Advertimos algún campanazo, algo que no estaba previsto y que finalmente ocurrió? Vamos a conversar de eso esta mañana con Selva Andreoli, Margarita Machado y Graciano Pascale. Comencemos entonces por Montevideo, comencemos entonces con Selva. Selva, ¿qué te pareció el resultado de ayer aquí en Montevideo? Perdimos puntos en relación a la elección nacional, eso no es un buen dato. Estaba previsto sí que ganáramos. A ver, en general voy a decir, estoy como un poco cansada y hastiada de este sistema de elecciones que nos tiene casi 2 años o más dando vueltas sobre temas electorales y perdiendo muchísima energía y muchísima militancia que yo veo que se sacrifica y hace, y muchísimo dinero, también de todos los uruguayos en elecciones, en la Corte Electoral, etcétera, en elecciones que de verdad creo yo que deberían tener 2 cambios importantes. 1, hacerse simultáneamente, y 2, permitir el voto cruzado. Porque, por ejemplo, un fenómeno que no se analiza suficientemente es el de los municipios. Si vos querés elecciones realmente cercanas a la gente, tendrías que poder votar cruzado. Porque hay alcaldes que la gente los quiere por vecinos, y ¿qué te importa que sea de otro partido si tú considerás que son buenas personas que van a hacer cosas buenas en tu barrio? Totalmente de acuerdo, Selva. Entonces, totalmente de acuerdo. De verdad, por eso digo que las elecciones deberían ser con voto cruzado en general, digo, ¿no? Y además que achicar el periodo electoral, por favor. No podemos vivir en elecciones. También de acuerdo. Pasado este tema, que es como genérico, yo digo, si analizo así fríamente, el Frente Amplio bajó sus votos, a pesar de que ganó Río Negro, perdió Salto. Está ahí La Valleja, como anunció nuestro querido Graciano, nos anunció que iba a estar peleada, y efectivamente hace 2 semanas que lo dijo, está peleada, exactamente, lo anunció. Y a mí me resultó difícil de creer, además, también. Mira, yo me basé en información confiable. pero tenías muy buena información. Yo me sigo sorprendiendo de los votos de otros departamentos donde ganaron olímpicamente las personas que han estado en el ojo de la tormenta sobre temas de corrupción, de mala administración, de gestión inadecuada, de gastos innecesarios y de gastos y de plata metida en su bolsillo, ¿no? Entonces yo digo, francamente lo hemos dicho acá. Me sorprende que sigamos teniendo una sociedad que el tema de la corrupción o el tema de la mala gestión pública le es indiferente. En general lo digo, me sorprende. En Montevideo la victoria del Frente Amplio fue del 50,3%, donde Mario Vergara obtuvo para sí el 29,3%, luego la coalición republicana el 41,1%, y también está lo que obtuvo el Partido Asamblea Popular, Unidad Popular Frente de Trabajadores, que fue marginal en la capital. Esos son los resultados de la ciudad de Montevideo. Graciano. Bueno, ya que empezamos por Montevideo, el resultado era el esperable. Creo que aquí
no había dudas sobre el resultado, tanto en Montevideo como en Canelones. Hubo sí, como bien anotaba Selva, un descenso en la votación del Frente Amplio, tanto en Montevideo como en Canelones, con relación a la departamental de hace 5 años. Fue una campaña, lo dijimos en los programas anteriores, fue una campaña anodina, chata, sin debate, con un resultado previsible, donde no había entusiasmo, donde no había pasión. Era simplemente una maquinaria burocrática, política puesta en marcha, donde cada uno más o menos sabía lo que iba a cosechar, con algunas sorpresas. Creo que el comportamiento electoral del Partido Colorado en Montevideo, dentro del marco de la coalición republicana, estuvo muy por debajo del potencial electoral que tiene el Partido Colorado, un partido que sacó el 13-14% de los votos a nivel nacional en la última elección. Es un partido que marca en Montevideo 4 y algo por ciento en la elección departamental dentro de la coalición republicana. Seguramente explicado porque... 4,57. Ahí está, seguramente porque se lo comió el blanco. No, bueno, porque sí, la candidata era buena. La candidata era buena. Pero no era conocida. No, pero era... Fue lo que decíamos la semana pasada con respecto a que la candidatura de Virginia Cáceres se terminó por confirmar en febrero. Sí, para una elección de mayo. Pero claro, fue pero una cosa conocida, que... estuvo presidenta de la NEP. Claro. No era conocida, vamos a decir las cosas como son, no era conocida. El candidato cantado ahí era Pedro Bordaberry, que incluso tenía todos los papeles en orden, como se dice, porque no había sido candidato en la interna, por lo tanto estaba habilitado perfectamente para ser candidato en la nacional, bueno, en función de su propia estrategia, en fin, consideraciones que él habrá tenido en su momento, que no vienen al caso, pero que me parece que en su momento habrá que analizarlas. Prefirió dar el paso al costado para no exponerse a una cosa que iba a ser complicada como era la elección de Montevideo. Pero a veces en política también hay que hacer sacrificios. Y bueno, no se puede estar siempre en las maduras, a veces hay que arriesgar en las verdes. Y bueno, pero eso no ocurrió. La pregunta es si había algo para ganar acá, ¿no? Bueno, el liderazgo propio dentro del Partido Colorado, por ejemplo. O sea, un liderazgo que de alguna manera, con la votación muy buena de Ojeda, aparentemente estaba laudado. No es así, hay una rivalidad interna en todos los departamentos del interior donde hubo presencia del Partido Colorado más o menos significativa. Hubo también llamémosle una línea Ojeda y una línea Bordaberry, lista 10, que la veíamos en Montevideo también. El Partido Nacional presenta un comportamiento electoral muy similar al que ya tenía, con alguna punto interesante. Selva hacía referencia a los municipios. Hubo una derrota de lo que podríamos llamar el delgadismo dentro del Partido Nacional. Las corrientes apoyadas por Álvaro Delgado fueron derrotadas en Montevideo, en los municipios donde el Partido Nacional tuvo una buena votación y ganó, como el municipio CH y el municipio E. En Positos, en la zona más populosa de esos dos municipios, veíamos una propaganda masiva del candidato apoyado por Delgado, el candidato de la lista 1, Javier Barrios Bove. Alcalde que iba por la reelección, Matilde Antía, tenía menos presencia publicitaria, es un hecho, no había carteles, no había, sin embargo ganó. O sea, le ganó al aparato oficial. Lo mismo pasó en el municipio. Me parece que son datos quizás menores dentro del contexto general, obviamente, pero ya que uno tiene que poner la lupa, tiene que ponerla en aquellos lugares donde le parece que hay una noticia. Y ahí hay una noticia. Pero es muy interesante eso que planteas, Graciano, porque es probable que, de haber estado con vida, Andrés Abt fuera candidato en estas elecciones a intendente, porque fue fogueando su nombre como alcalde del municipio CH. Y lo que está logrando Matilde Antía, que es una mujer joven además, es empezar a foguear su nombre con otras aspiraciones para luego, sin duda, que es lo que le ha faltado. Por eso yo dije el jueves pasado, el principal socio que tiene la mala gestión del Frente Amplio en Montevideo es la oposición. Claro. Porque nunca ha generado una alternativa, un proyecto serio de alternativo. Y uno al final termina preguntándose si esa ausencia de alternativa, si esa ausencia de compromiso es algo adrede o es algo casual, porque no puede ser que en 35 años nadie haya advertido que la única posibilidad de enfrentar o sea, es una cosa elemental de la política. O
O sea, si hay un partido dominante, un partido mayoritario como es el Frente Amplio en Montevideo, como puede serlo en Canelones, como puede ser, no sé, el Partido Nacional en Cerro Largo, para evitar, digamos, ideologizar el enfoque, ¿no? Claro. Esto es un tema de ingeniería electoral. ¿Qué alternativa tiene un partido, o en el caso de Rivera, donde hay una hegemonía del Partido Colorado, por ejemplo? Es decir, ¿qué se hace en esos casos? Se busca Algo tenés que hacer. Y lo lógico es buscar un acuerdo entre la oposición, es lo lógico, con un plan a largo plazo. Hay lugares donde es muy complicado, en Cerro Largo, por ejemplo, el Partido Nacional sacó el 83% de los votos. Una cosa El aplastante. Partido Colorado no llegó a 1000 votos en Pues Cerro una Largo. cosa aplastante. Bueno, ahí se explica por la rivalidad interna, pero fue una votación tipo a la egipcia, ¿no? Que Sí, viste que en sí. Egipto ganan con el 90%. Bueno, el Cerro Largo es así, pero sin trampa, digamos, ¿no? Sí. Me quedó una duda para preguntarte. En Venezuela. Vos decís que Una pregunta y pasamos a No, Margarita. nada más que esto. Tú dices que la lista 1 era la lista de Delgado y que la 40... Bueno, en Sí, en claro. SH, donde yo hice escrutinio, y en general pues, tuve las actas de escrutinio de 3 circuitos, todas las listas de 1 venían con la 40 sobrada. Bueno. Todas, era 1.40, 1.40, 1.40. Te lo digo porque yo hice Está bien, pero el eso- escrutinio. Entonces, no es que Matilde no tuvo aparato, atención. ¿Por qué no pensás Tuvo que la gente no aparato. pudo cambiar la lista? No, venían, ¿viste cuando las listas vienen armadas así, perfectamente dobladas, entregadas así? Porque todo el mundo, además, nos reíamos nosotros. Y por era. capaz que la gente pedía la No, delantía. Yo qué no, sé, no, sé. las Bueno. listas esas estaban entregadas así, Pero tú que vivís en la dobladitas zona, pero y tú que prolijas. vivís en la zona, ¿no ves que hay más propaganda de la otra lista? No, para mí Bobe no se conoce, Matilde sí se conoce porque además estuvo como alcaldesa, en mi opinión llegó como paracaidistas a sustituir a esta persona, a BT, que realmente era un tipo Paracaidista, muy bien. paracaidista, ¿no? Sí, paracaidista, porque si no hubiera muerto esta persona Bueno. con 23 pero años, ella era la no hubiera suplente. llegado, Estaba ¿no? en la Es el lista. sistema, digamos. Era la Ese suplente. sistema, pero te quiero Paracaidista decir, sí la ponen de otra paracaidista manera. porque personalmente, así como yo... Ella misma confiesa que no lo tenía previsto. Exacto, Perfecto, yo lógico, pero reconozco... puede A decir- eso se refiere ese Bueno, sí. yo bueno, reconozco eso sí. que ABT tenía muchas ideas y que era un muy buen alcalde. Mirá lo que te estoy diciendo. Por eso estoy hablando de votos cruzados a veces. Y sin embargo, esta persona, yo no reconozco que haya hecho nada bueno en la alcaldía. Punto. Sobre Montevideo, Margarita. Bueno, me llamó la atención, como media paisana que soy, que no se festejó mucho ayer. Me llamó la atención eso. Yo hace muchos años que trasladé mi credencial para acá y los festejos siempre son me tengo que encerrar, Mucho más ruidoso. claro. No, vi Buen detalle el de Margarita. sí, la verdad que me llamó la atención eso, al mismo tiempo por redes con amigos y familia que estaban en Rivera, estaban todos en un festejo, y digo, sí, acá está la cosa media chaucha. Me llamó la atención y creo que es el síntoma de una especie de apatía que hay en Montevideo. También, Una resignación también, ¿no? sí, mucha gente No, ya se sabía que que iba ya a ganar el votaba. frente. No, ya sé, es como que sabían, pero mucha gente está decepcionada y coincido con lo que ustedes dicen, que es lamentable cómo la oposición desaprovecha ese estado de ánimo de Montevideo, porque no hay aquel fervor que había en las primeras victorias del Frente Amplio, y ni el que hubo con la victoria de Orsi. Acá a nivel de Montevideo creo que la gente está bastante, vamos a decir, entre apática y decepcionada, y lamentablemente si no hay una oferta que realmente entusiasme y que genere ganas de aportar, se torna difícil. Coincido con ustedes que sería bueno admitir el voto cruzado de las alcaldías, porque creo que es una realidad totalmente, y sobre todo, ni te digo, en el interior, en las alcaldías rurales, que también tienen un sentido de existir, a pesar de que los alcaldes tengan un sueldo mucho menor que lo que tienen los alcaldes de los lugares hiperpoblados. Es muy importante porque que la gente pueda votar a su buen vecino.
Porque además eso no es solo por el tema, la partidocracia se defiende mucho. Hoy estábamos hablando de eso, de defender al partido. Uruguay es altamente partidocrático, pero las sociedades plurales se enriquecen con ese tipo de cosas. Por ejemplo, que la persona pueda en su comunidad votar a su buen vecino más allá de que tenga otro partido. Entonces, sería un aspecto de profundización de la democracia y de enriquecimiento de la República que se lograra eso, desde el abajo, desde la comunidad chica hacia arriba, ¿no? Después, con respecto a lo prolongado del ciclo electoral, que para comentar respecto a lo que hablaron los dos amigos, realmente es muy largo además porque hay una escasez de debate de ideas y de propuestas y de cosas que es estas últimas campañas que se han basado en acusaciones mutuas de corrupción acá, de corrupción allá, no sé qué, donde no se discute nada. A mí me parece bien denunciar las corrupciones y sobre todo denunciarlas en los niveles que corresponde y que se procese y que actúe la justicia. Ahora, convertir la campaña electoral en un ping-pong de eso la empobrece, y sobre todo durante tanto tiempo, hace 2 años que estamos en esa cosa, sin que a la gente se le plantee realmente propósitos, ideas, planes concretos. Yo he estado escuchando entrevistas a candidatos a intendente de Montevideo, donde no saben concretamente, se les ha hecho preguntas y alcaldes también, y alcaldes de Montevideo, de Ciudad de la Costa, que he estado escuchando, porque es lo que más acá la prensa recoge, ¿no? Y he visto que no tienen ninguna propuesta. No, yo voy a ir a conversar con la gente, voy a hablar con la gente, pero eso notable. Vale suyo, digamos. Sí, eso es lamentable. Además, durante tanto tiempo, bueno, yo sinceramente la solución a eso, que también se ha hablado por parte de algunos representantes de la academia, de la ciencia política, hablan de hacer elecciones de medio término, por ejemplo. Yo ya no me iría yo lo que haría sería, ya que no tienen nada para decir, acortar, pero realmente acortar la campaña. O sea, que en un año terminemos con todo el ciclo. No, y sobre todo eso que dicen que la campaña empieza un mes antes. Bueno, pero que realmente sea un mes antes. Y no todo el tiempo, claro. Porque esto realmente empobrece. Dura 5 años. Os quiero incorporar un dato antes que Graciano me pedía una segunda vuelta. Me da la impresión de que del discurso de Vergara ayer y de la vez que lo entrevisté aquí en el programa, el Frente Amplio ganó esta vez aquí en Montevideo, pero que si esta vez no logra cumplir los objetivos y las demandas que tiene la ciudad de Montevideo, para una próxima instancia el resultado puede ser otro. Ah, sí. Porque él mismo ayer en el discurso, cuando en el momento de mayor felicidad por el resultado, dice: la gente nos está pidiendo resultados en esto y en esto otro, por lo pronto, digamos. Sí. ¿Sobre esto, Graciano? No, para redondear, creo que están muy atadas las dos realidades, la de Montevideo y la realidad a nivel nacional, están muy atadas. Creo que un fracaso, por llamarlo de alguna manera, o un gobierno complicado del Frente Amplio en estos 5 años, va también a tener su impacto en la próxima elección. A mí me gustaría, porque hicimos un sobrevuelo básicamente sobre Montevideo. Si uno echa... después vamos a ir al resto de los departamentos. Hoy tenemos unos minutos más. Claro, no, vamos a ir al resto de los departamentos. Pero no, porque me interesa, más allá de cada departamento en particular, creo que vale la pena también, Francisco, mirar un poco la renovación que se está dando. O
O sea, el otro día hablábamos de la estabilidad y decíamos que la estabilidad era un valor de la democracia, ¿no? O sea, que los países no van dando tumbos de una elección tras la otra, sino que dentro de todo, cuando eligen un rumbo, más o menos lo mantienen con algunas inflexiones, y eso es una cosa positiva. O sea, uno cuando ve los países vecinos y ve que se van para un lado, se van para el otro. Los péndulos esos brutales. Ahí está, y de Milei, a Macri, de Cristina y todo. Y uno ve que Uruguay, dentro de sus cosas, mantiene, cuando toma un camino, lo toma y bueno, hace su experiencia y después vuelve. Pero hay un aspecto que me parece que es muy importante, y es, yo por lo menos lo veo así, hay una renovación en un plano de la generación intermedia en la política uruguaya, que se da sobre todo dentro del Partido Nacional, con liderazgos que ahora son regionales o son departamentales. Algunos se ratifican, otros se empiezan a consolidar, y hay como, digamos, sí, creo que hay una puja entre lo que va a ser el liderazgo de Luis Alberto Lacalle Pou pensando en la próxima elección, y algún liderazgo emergente que vaya a desafiar seguramente esa candidatura y esa jefatura del partido. Cuando uno mira, digamos, en el panorama nacional, uno ve figuras políticas que se han consolidado mucho, algunas con futuro, otras no. Pero, por ejemplo, para empezar con los que no tienen futuro propio, pero sí han dejado una impronta, yo creo que el caso de Maldonado es notorio, ¿no? Sí. Sí, un departamento que era de base colorada y que fue frente amplista también, luego de las dos intendencias del intendente Antía, logra una victoria aplastante en su segunda intendencia, coloca a su candidato, a Miguel Abella, como el candidato del Partido Nacional, obtiene una victoria avasallante, gana en todos los municipios de Maldonado. Alejo Umpierre en Rocha es una figura de recambio también muy interesante. Dame un segundo por eso, porque es interesante el planteo y quiero dar una vuelta más. Selva, con respecto a lo que planteaba anteriormente, de que para el Frente Amplio este es un gobierno diferente al de los demás por el tema de eventualmente no deber cumplir justamente con esas demandas que hoy le explica el montevideano. ¿Qué pensás? Es que yo creo que si no se hacen cambios serios en algunas formas de gobernar en Montevideo, porque ¿qué pasa? Yo creo que cuando un partido se ubica en el poder durante tantos años, mal o bien, no importa qué partido sea, comienza a tener sus vicios de funcionamiento. Esos vicios de funcionamiento tienen que ver con la gestión, con cómo se administran los cargos, cómo se generan instancias, diríamos, de participación realmente abierta. Entonces comienzan a ver lo que se llaman grupúsculos de personas que se unen y que terminan formando, como yo le llamaría, quistes. Lo estoy hablando en términos no del Frente Amplio en particular, lo digo en torno a cualquier partido, dentro del propio partido. Entonces, a mí me parece que el Frente Amplio tiene un gran desafío. Primero, es lo que hablábamos recién hoy, ser más fermental en las propuestas, y para eso se necesita más audacia. Y en eso la izquierda en algunos casos ha perdido audacia, así como hemos perdido épica en muchas cosas, y la audacia es un componente fundamental para entusiasmar a la gente, porque la audacia es la única que te permite proyectarte y generar esperanza de que hay un futuro diferente. Y no creo que nadie quiera más de lo mismo, en ningún terreno, ni siquiera en la vida personal. Uno siempre aspira a que su vida cambie, a que mejore, a que haya más cosas en las que pueda regocijarse o participar. Lo mismo pasa con una ciudad. Uno aspira a que la ciudad esté cada día más hermosa, más limpia, más vivible, más amable, etcétera. En algunas cosas yo he dicho, esta intendencia o las intendencias han logrado, porque ustedes tienen que acordarse de lo que eran las intendencias de Montevideo cuando gana el Frente Amplio. Montevideo era, yo lo recuerdo, terriblemente feo y terriblemente malo. Para ponerles un ejemplo, yo vivía en Pocitos y yo caminaba por la Rambla sobre barro, cuando llovía no había vereda más que en una zona de la Rambla de Pocitos. Entonces la gente no se da cuenta de los saltos que dio Montevideo. Después hubo luces, los chicos jugaban en la playa a la luz, con la luz sobre la arena, etcétera. Los cambios que se fueron dando en Montevideo para mí fueron grandiosos. Pero ¿qué pasa? Todo eso ya fue. Y la gente se acostumbra y lo asumió como que ya está. Entonces, ¿por qué si yo tengo todo eso acumulado no voy a aspirar a más? Entonces, repito y termino. El gran desafío de Mario, en mi opinión, es ser audaz,
partir de la base de que hay cosas que no están bien resueltas y que hay que modificarlas, y al mismo tiempo generar una participación más generosa y más abierta, que no es solamente la de los grupos políticos. Margarita, sobre este punto de Sí. esta oportunidad que nueva que tiene el Frente Amplio. Sí, otro aspecto que también me llamó la atención es que, no sé, me parecía que Mario Vergara, yo no lo vi muy entusiasmado en la campaña, no lo vi como con ganas de ser intendente. ¿Quién quiere ser candidato a la presidencia? Claro, es como que se plantó como si fuera un premio consuelo, cuando en realidad En él cierto quería modo, actuar lo en fue. otra liga. En Él cierto quería modo, estar lo en fue. otra liga. Bueno, pero y eso es complicado, porque después, ¿cómo transmitís eso a todo el equipo que va a trabajar? ¿Cómo revertís eso? ¿Cómo revertís eso? Hay que ver Creo. que de alguna manera, tal vez, la elección de Vergara ayer es una conclusión también de la elección nacional. Porque cuando Vergara baja su candidatura, apoya. Le da el triunfo a Orsi, le da el triunfo a Orsi, le da el De triunfo. alguna manera sí. le da el triunfo. Claro. De hecho, en una entrevista aquí lo dijo, que los votos, cuando él bajó su candidatura, es lo que termina por solidificarla con la victoria ante Claro. ante Y Costa. eso lo arregló Mujica, ¿no? Y después hubo, uno supone, alguna especie de acuerdo en el que se iba a dar lo que ocurrió ayer, que era el apoyo del MPP a la candidatura de La Vergara. lista más votada, tú mostraste Y, hoy las listas. y ojalá, pero también voy a decir algo que me gustó cuando habló de la impronta del general Seregni, cuando comenzó el Frente Amplio, que habla de la tolerancia, de la integración plural. Ojalá que él, porque la verdad que yo no soy montevideana nacida acá, pero hace 50 años que vivo acá, cuando vine a estudiar, entonces no me gusta decir que bueno, que le vaya mal. Yo quisiera que le vaya bien, y la manera de que le vaya bien es que logre convocar a todas las fuerzas vivas de este departamento para transformar las cosas que hay que transformar. Selva, mi recuerdo cuando venía a Montevideo, para mí, que era de allá, de una ciudad muy pobre, era como venir a Disneylandia. Claro, yo venía de tierra adentro, tú quizás no viviste eso, era como una maravilla, pasear en el centro, las galerías, el Parque Rodó, una ciudad limpia. Cuando vine a estudiar con 15, 16 años, muchas veces yo vivía en Pocitos también, y me venía caminando, y el olor de los jazmines en primavera en la zona de Pocitos, del Parque Rodó, del Cordón Sur, era una cosa impresionante. Hoy esta situación de mugre es muy realmente, y lo más raro es que no se pueda revertir, que no se pueda resolver esto, que pasan y pasan. Entonces, si él lograra realmente convocar a todo el mundo para resolver el tema que a todo el mundo molesta, porque él lo dijo, que la ciudadanía de Montevideo está desconforme con la recolección de residuos y con el tema de la basura y digamos la desprolijidad de los espacios públicos que hoy todos tenemos que presenciar. Si él logra eso, y otro aspecto que también me parece muy importante, que es todo el tema de la cantidad de viviendas desocupadas que hay en la zona más céntrica de Montevideo, que eso no se pueda que eso se pueda revertir, digamos, y que él logre, y estoy segura que va a tener gente de todos los partidos que lo apoyen. Bueno, ahí sería muy bueno para Montevideo. Voy a introducir aquí otro tema que nos permite hablar sobre Montevideo y también ir balanceando canelones. Y les quería preguntar a ustedes si ustedes advierten un reverdecer o un resurgimiento de lo que Manini dio en llamar el astorivergarismo. Porque ayer fue electo en Montevideo un intendente que sale de esa matriz
y en Canelones también. Si bien Vergara gana a caballo del MPP, como se dice, como dice hoy una crónica del País, es cierto que el intendente va a ser él, y es cierto que el intendente en Canelones va a ser Legnani. De familia ballista, los de familia Legnani. ballista. Además siempre se reivindica la figura de... Bueno, ahora se me fue el apellido. ¿Marcos Carámbula? De no. los Carámbula. Y Carámbula también. También era- ballista, ¿sí? No, pero del Partido Colorado. De Tomás Berreta. De Tomás Berreta. ¿Crees que hay un reverdecer, un resurgimiento de alguna manera del actual liberalismo que venía con tantos moretones y tantos bollos en la carrocería? A nivel de las autoridades puede ser, pero cuando uno mira las listas, que es donde, en definitiva, donde están los votos, tú hoy te escuchaba con atención, cuando tú me llamó la atención inclusive, en Montevideo, y supongo que en Canelones, que refleja mucho Montevideo, se debe dar lo mismo, en el ranking, digamos, de las listas, primero está la 609, segundo el Partido Comunista, la 1001. Impresionante. El Partido Comunista. Sí, pero atento, el segundo sublema es el de compromiso frente a Amplio. Está macanudo, por el tema de las colectoras. ¿Y en Río Negro? Ahí poner los arreglos, Ahora vamos, pero ahora eso vamos. es Sí, una en Río. cosa entre cuatro paredes, que se juntan los dirigentes. Sí, pero eso es lo que determina Solo- los ediles, ¿no? solo- Pero claro, sí, ya sí. sé, pero lo que voy Lo es que que tú, junta- lo que pone la claro, gente. pero lo que voy es son digamos, dicho de otra manera, hay acuerdos de cúpula por un lado, entonces sale Legnani, sale Vergara, esto, lo otro, y después la gente de cualquier partido vota, pero no vota la lista de Vergara, que era la 95, salió cuarta en Montevideo, Sí. ¿no? Cuarta o quinta, bueno. Entonces que la lista del intendente salió cuarta en el movimiento que lo lleva a él como intendente. Eso es una cosa que no tiene nada que Estoy ver. revisando los no, datos de pero- Canelones y también ¿sabe largamente la más votada también es la 609. Y ¿Sabe qué entonces pasa? quiere decir que hay una fuerza central hoy en el Frente Amplio, que es el MPP, que es el mujiquismo, que digita todo. O sea, si Mujica quiere que el intendente de Montevideo sea Francisco Morales, se junta entre cuatro paredes, llama a todo el mundo y che, hay que poner a Francisco de intendente. ¿Te parece? Sí, me ¿Sabe parece qué? porque tal cosa. Me Y van y parece- lo ponen. Entonces, los liderazgos personales, el caudillismo, cambiará todo en Uruguay, cambiará todo en la política, menos una cosa que es esencial, que es el caudillismo. Hay uno que manda y dice, hay que hacer esto, y van y los otros y lo hacen. Y lo acuerdan porque lo mandó el jefe. O sea, es partidocracia por un lado, como dice Margarita, estoy de acuerdo, pero es caudillismo por debajo de la partidocracia. Pero No, escúchame, no, si Frente hasta, Amplio también. si hasta le fija el parece- sueldo. No parece Me estar de parece- acuerdo, Selva. No. Primero porque me parece una forma Son muy los grosera. hechos, Silva. Me parece una forma muy grosera de plantear un tema en el que, por ejemplo, ahora, en el caso concreto de Yo lo Pepe, planteo que, con números. perdón, quiero hablar. En el caso concreto de Pepe, que está en una situación prácticamente muy mala, de verdad está muy mal, ya Y está sí, en ya, su sí, último sí, periodo. sí. Pepe ni siquiera ha participado ni ha convalidado. Déjame terminar de hablar. Lo digo con propiedad porque lo sé de primera mano. De Pepe. No ha estado de acuerdo con algunos ministros que ha nombrado Orsi. Entonces no me vengas con que Pepe digita todo. Estamos hablando de... No, estamos ¿De hablando. Vergara? No, estamos hablando de una cosa concreta. Vergara tiene mérito propio. Nadie lo duda, Yo coincido nadie con lo lo que duda. dice Francisco. Hay efectivamente un mayor balance, yo diría, o mayor independientemente de la lista que lo vote o no, porque también hay muchas listas que son sereñistas de alguna manera. Es decir, vamos a recordar que el movimiento sereñista que lideraba Vergara antes de irse incluía la 46, incluía otras listas, ¿no? Además de la 95. Si vos mirás desde el punto de vista de su prestigio, de su formación, efectivamente Vergara fue un tipo, no solo que estuvo cerca de Astori, sino que fue uno de los tipos que estuvo más cerca de Sereñi, incluso en el Instituto de Sereñi, cuando se fundó el Instituto de creación, si querés, de discusión política y teórica sobre gestión de Y gobierno. lo impulsó el Oxeta, Entonces, además, me parece a mí que Vergara tiene su propio bagaje cultural, político y de militancia como para gestar su propia candidatura sin necesidad de que lo apuntale Pepe desde no sé dónde. Para empezar, lo que no quiere decir que como esto es una sociedad donde efectivamente, yo siempre digo, los votos valen lo mismo los que son muy sapientes que los que no lo son, y por lo tanto llega un momento que la gente vota porque es el partido, porque es la lista la que le indica a quién va a votar, no porque tenga un razonamiento ideológico profundo sobre lo que va a pasar, y bueno, es así. De todas maneras, yo creo que efectivamente tanto Legnani
va a marcar una impronta quizá diferente, y espero, realmente lo espero, que Mario también la marque en Montevideo, porque nos hace falta volver a los orígenes. De verdad lo digo, yo como Frente Amplista de la primera época, digo, nos hace falta hacer una introspección y pensar por qué hemos perdido esto que yo decía hoy, épica, por qué hemos perdido una cantidad de valores que de alguna manera fueron como banderas de la izquierda, y en algunos momentos, lamentablemente, perdimos la virginidad. Hay que reconocerlo. ¿Por qué pierde el Frente Amplio el gobierno con la calle? Y porque también ahí perdió la virginidad y tuvo problemas. Y si no, ¿cómo se explica? Claro. Es Igual decir, me parece que lo que plantea Graciano con lo que plantea Selva tiene, aunque usted mismo no se den cuenta, un punto de comunión. Que Claro que sí. Es indudable que Vergara llega a donde llega ahora a caballo de la 609, que es Mujica. No hay duda. Y es Por lo indudable- menos acordó con Y él. es indudable también que Vergara tiene una visualización nacional muy importante, que a la figura del propio Vergara le va a servir muchísimo estar 5 años en la gestión de la Intendencia de Montevideo, Sí, le va bien. y lo que puede hacer Te después. voy a Si decir algo. hace las cosas es bien, mucho si no se poder, entierra. es mucho Ya, ¿no? poder Sí, el que tiene si no el se intendente de Es el Montevideo. segundo cargo político Es del país. muchísimo claro, poder. claro. No solamente por cómo juega, digamos, en lo que es la gestión, que yo hubo una época que no lo sabía, después me enteré, pero de verdad, es casi un cargo omnipotente El y segundo cargo del omnipresente. Te Con diría más Luis poder Valle- más que el Es más, presidente, sí, Mirá, porque tiene más 16, que el sí, presidente, porque tiene pero- 16, pero además- porque tiene eso 16 es votos muy en la viejo. Junta. Es más Sí, que el eso presidente, es muy porque tiene viejo. 16 votos en la Sí. Junta. Luis Valle quería ser candidato a intendente de Montevideo, y los primos, hijos de Valle y Ordóñez, dijeron no, porque este está muy ambicioso. Y lo pusieron de suplente de Berreta. Y murió Berreta. De vicepresidente. Claro, Cuando vuelve claro. Berreta, queda como Pero presidente de la Luis lo que quería era la intendencia de Pero es Montevideo y no se la interesante dieron. Esto que apunta Graciano acá. Por eso. Los intendentes, ni bien asumen, por el sistema que tenemos en Uruguay, que es muy particular, Sí. ya tienen mayoría en la Junta. Claro. eso Automáticamente. Le da Entonces, mucho más poder todavía. Exactamente. Lo que les permite sacar una cantidad de cosas que el presidente solo no lo puede hacer, por ejemplo, ¿no? Claro, él no tiene Margarita, presencia. 30 segundos sobre esto que decía recién de si hay un resurgir o no del astorivergarismo, junto con Bueno, la elección de Vergara y de Lignani. Ojalá fuera así, porque yo creo que fue, a pesar de que le dio muchos votos o tiene muchos votos, el mujiquismo yo creo que le hizo daño al Frente Amplio. El ingreso de sectores que creo que no son republicanos a un Frente Amplio que tenía otra impronta cuando comenzó. Entonces, ojalá que sea así. Y bueno, y la vida política tiene un movimiento permanente, un devenir permanente, y bueno, tiene un desafío importantísimo. Ojalá que cumpla. Graciela, ¿querías preguntar algo? Así, No, vamos a hacer una pausa sí. hoy y después vamos a seguir porque hoy tenemos un poquito más de tiempo y vamos a conversar. No, un apunte de lo que Dale. estábamos diciendo para redondear la idea. Puede sonar un poco antinatura lo que voy a decir, pero el caudillismo es un fenómeno que en la política uruguaya básicamente, digamos, se entronca con la tradición del Partido Nacional. Sí. ¿no? O sea, Y se ve mucho en el interior eso. el caudillismo. Sí. Y, digamos, el Partido Colorado tiene más la impronta de la asamblea, en fin, de Exacto. los colectivos, etcétera, etcétera. Cuando uno ve y aplica eso dentro del Frente Amplio, Pero Mujica es Mujica herrerista. Mujica es un Es un caudillo herrerista. blanco y Astori es un político, Astori Vergara, Astori Claro. falleció lamentablemente, Claro. pero quiere decir, encarnan la otra cosa, más racional, más de la asamblea. Bueno, se llamaba Asamblea Uruguay, el grupo de Astori. Claro, ¿no? claro. Una cuestión se llama. Una Es cuestión así. de asamblea, de razonamiento, de no sé cuánto, y votar. Bueno, y entonces, el Frente Amplio llega al poder de la mano, digamos, de la conjunción de esas dos vertientes. Sí. Una vertiente caudillista
que encarna claramente Mujica, más allá de que a Selva no le guste. Caudillista, no, caudillista y feudal. No es que no me guste, quiero decir, no es lo mismo el espacio 609 de hoy, no tiene nada que ver con el primer movimiento mujiquista, llamémosle. Mujica trascendió ahora, bueno, porque pero también trascendió el país, ¿no? Pero no es lo mismo, me refiero a lo que podrían ser los tupamaros cuando ingresan al Frente Amplio. Bueno, pero no tiene nada que pero ver. estamos hablando Es del Mujica político. Lo que quería decir mira, como político es un caudillo y es un señor feudal. Lo que quería decir era... Sí, escúchame, ¿cómo va a determinar? Bueno, vos sos muy anti-Pepe. Lo que quería decir es que cerramos con Graciano y hacemos la pausa. Lo que quería decir es que el Frente Amplio básicamente es, en una probeta de laboratorio, es una definición del Uruguay, o sea, claro, una vertiente blanca y una vertiente colorada. Sí. O sea, porque en definitiva son las dos expresiones. Por algo el Uruguay nace con esas dos expresiones, una expresión más caudillista del interior, más feudal, como si quieran decirle, y otra cosa más de Montevideo, más europea, más intelectual. Y el Frente Amplio hoy es eso. Si el Frente Amplio pierde el ala caudillista, pierde, llamémosle el ala blanca, si ustedes quieren, bueno, electoralmente va a perder mucho más de lo que podría perder en otras circunstancias. Hacemos una pausa y ya seguimos con el debate electoral sobre el resultado de ayer en las elecciones municipales y departamentales. Otra mañana para escuchar sin desconectarse. 59 minutos pasan de las 10 de la mañana, el debate sigue en las tandas. Margarita dice, exacto, estamos apasionados. El más interesante que el otro. Nosotros sí que estamos apasionados. Brutal. El oyente del 681 dice: buen día, ¿qué hacemos con la frase Vox Populi, Vox Dei en Soriano y Artigas? ¿No será que el pueblo entiende que la corrupción viene de los denunciantes y todo el trasfondo de Montevideo de los 80 y 90, que era el verdadero Montevideo? Lo de hoy es una fábula. Manejé taxi 20 años y pico y te lo puedo decir con propiedad. La mugre de hoy jamás hubo, dice el oyente. Es cierto. El 815 dice... Pará porque... Quiero aclarar si lo leo de uno me puedo comer algún miguelito. Porque le pone cualquier cosa claro. a la gente. Sí. Montevideo da asco, ganaron sí, pero no están capacitados. Vergara es especialista en nada, dice el oyente del 815. El 295 dice: la gestión de Vergara depende de ADEOM y el Partido Comunista no los va a dejar, dice el oyente. Está atrasado. El 874, ya no es con este. El 106 dice: Francisco, yo vivo en Belvedere, acá no sé quién es el alcalde, lo único que se barre es Agraciada, las paralelas vengan a ver, sacaron los contenedores eso y nunca es municipio. vinieron. Es una vergüenza, dice el oyente. No, es interesante, hay una visión solo de la principal avenida, que es Agraciada, y en la zona de Belvedere, y que en las calles laterales o paralelas, digamos, no tienen la misma atención. Cierro con este del 874 que dice: ahora tengo ganas de otra elección para que sigan los debates, dice Andrés de la Paz. Qué amoroso, Andrés, amoroso. Estamos a través de Oriental 770 AM y también estamos a través de YouTube. Ustedes nos pueden ver a través de ese canal, entran a Oriental 770 AM en vivo, lo ponen allí en el buscador y nos pueden ver cómo realizamos esta mesa, que hoy tiene un poco más de tiempo, obviamente en razón del resultado electoral de la jornada de ayer. Quedaban varios puntos donde podemos tomar esta discusión esta mañana. Lo que decía el oyente es interesante para plantearlo arriba de la mesa. Hay resultados llamativos, como puede ser el resultado del departamento de Soriano y también el resultado del departamento de Artigas. Lo habíamos previsto acá, ¿no? Teniendo en cuenta la cuestión judicial, digamos, que estaba de fondo con respecto a eso, pero la gente parece haber, no digo mirado para otro lado, pero no haber hecho caso o no haber reaccionado, mejor dicho. O capaz que conocía los hechos mejor que el juez o la fiscal. No mejor. ¿Y cómo no? ¿Y por qué? Vas a negar que las cosas ocurrieron, que las conversaciones están, que las pruebas están. Por favor, no me no vengas. hablen uno arriba del otro, les pido por favor. En el departamento de Artigas, la victoria fue para el Partido Nacional con 49,8% sobre el Frente Amplio, que obtuvo el 29%. Y en el departamento de Soriano, la victoria fue también para el Partido Nacional, 47,4%, seguido por el Frente Amplio, 32,7%. Selva. No, yo vuelvo a repetir, vamos a no inventar cosas que existen y que fueron la realidad.
por algo fue procesado por la justicia Caram y compañía y Valentina dos Santos y fueron echados hasta del propio partido tuyo, Graciano. No seas malo. No, el partido tuyo, bueno, ese partido tuyo, bueno. ponelo entre paréntesis. No, pues, me interesa, okay, me interesa precisarlo. Me interesa bueno, precisarlo. O sea, yo soy frente amplista. Yo acá no fui pero... convocado, voy a decir, acá no fui convocado, Francisco lo sabe muy bien, no fui convocado por ninguna cuestión partidaria. No, yo tampoco, pero no dejo de reconocer que soy de frente amplio. Entonces, bueno, cada uno dice lo que le parece en la radio, pero perfecto. lo que no se puede hacer es adjudicar a otro una posición o un criterio, porque con ese criterio... Pero tú tenés una defensa yo soy una persona hace muchísimos años del Partido Nacional. Yo soy una persona que piensa con su cabeza. No hay duda, yo también. Y soy crítica. Yo estoy acá en la radio, no estoy en otro ámbito de la sociedad. Vamos al tema. Estuviera en otro, yo no juego en dos canchas. Bueno, yo no juego en dos canchas. Yo no juego en dos canchas. Fue convocado por adhesión partidaria. Yo no juego en dos canchas, eso quiero decir. No, pero quiero aclararlo yo ahora. Nadie, ni este año, ni el año pasado, aquí fue convocado por adhesión partidaria. Me parece perfecto. Segundo, lo de Caram es un hecho indiscutible. Lo de Valentina dos Santos es un hecho indiscutible. No solamente la Intendencia de Los Anjos, sino que además ya hay procesamientos de la, creo que es la cuñada, del primo, del hermano. Es decir, lo de Artigas ya hasta me olvidé de toda la cantidad de cosas que se hicieron mal y sin embargo hoy es premiado con la votación que tuvo. Lo de Besosi también, no podemos inventar de que las cosas, las conversaciones que se filtraron no existieron. No podemos decir, tapar ahora y decir, no, porque entonces la justicia, la gente sabe más. No, la gente entiende, porque además Besosi lo ha manifestado. No, la gente lo ha admitido el propio Besosi. Él considera que está bien lo que hizo. Y todo el mundo sabe que la famosa gauchada con la plata del pueblo, eso no es estar bien en la gestión, por Dios. Si nosotros vamos a funcionar de esa manera y vamos a creer que, estabas hablando recién del feudalismo, de que entonces el señor feudal, pero que no es que tiene su plata, sino que tiene la plata del Estado y con eso la distribuye graciosamente entre sus siervos, no, discúlpame, y todavía se lo premia, porque ni siquiera se sabe si Besosi va a poder asumir en julio. Porque el tema no se zanjó. No pudo votar. El tema no se zanjó. O sea, al día de hoy Besosi puede asumir. Lo que no puedo hacer es entrar a la intendencia. Bueno, para empezar, pero no se sabe si el juicio va a terminar condenándolo o no. Y si lo condena, no va a poder asumir ni va a poder ejercer la intendencia. Así de simple. Claro, nos guste o no nos guste. Se le suspende la ciudadanía. Entonces, así como se le suspendió la ciudadanía a la señora Valentina dos Santos, y ahora va a estar al frente de la intendencia de Artigas. O se le suspendió a Caram. Entonces, si vamos a los hechos, es verdad que la gente mira para el costado, cosas que son obvias y evidentemente son formas de corrupción de la política, que yo creo, no son obvias para la justicia. Bueno, está. Si vas a defender a Caram y si vas a defender a Besosi, no, disculpame, así no vale. Pero vamos a poner, sí, porque si cada cosa que voy a decir. Yo lo que quiero decir es lo siguiente, tal vez este macrocefalismo que tenemos aquí en Montevideo también a veces no nos permite mirar las cosas del interior y entender su propia dinámica y su propia perspectiva. Obviamente yo condeno todos los hechos de corrupción que sean condenados por la justicia en primer término y no solamente por los medios. Todos lo condenamos, Francisco. Bueno, tal vez no todos. ¿Cómo no va a condenar una corrupción que... Vos estás objetando que es una opinión mía lo de que estoy diciendo. Tú estás dando por sentado, tú estás dando por sentado que una acusación es una sentencia. Eso es lo que está dando por sentado. Yo doy por sentado que un juez fue el que yo acabo de aclarar exactamente eso. Una cosa es la condena y otra cosa es la imputación o el señalamiento. Ahora, también hay que ver que nosotros desde aquí en Montevideo no tenemos idea cabalmente cómo están los departamentos citados. No sabemos cómo está Soriano, no sabemos cómo está Artigas. Capaz que tuvieron una buena gestión, capaz que no. La gente les acaba de decir, sí, sigan 5 años más. Entonces, incorporemos eso también para ver cómo miramos este resultado electoral de ayer. Graciano. Sí, es un tema, claro, es un tema complicado porque lo hablamos la sesión, el programa pasado. Cuando uno encuentra llamémosle esta bifurcación entre una actuación judicial de la Fiscalía, en fin, en un sentido amplio, cuando digo justicia lo digo en un sentido amplio para no entrar en el tecnicismo, si es fiscal, si es juez, y luego ve el pronunciamiento popular, no quiere decir que no se puede interpretar que la gente
digamos, aplaude la corrupción. Eso no No. se puede decir eso. Porque No eso se es puede, es un disparate decir Porque eso es judicializar la política. Ahí está. Entonces, pero ¿qué pasa? El problema que se abre ahí, se abre una zanja muy grande, que es muy complicada en una sociedad republicana. Es la desconfianza de la gente respecto a un poder del Estado. Porque entonces, ¿qué quiere decir el resultado electoral? Quiere decir, no, la justicia dijo una cosa, o procesó, formalizó, o acusó, lo que sea, y nosotros votamos igual. ¿Qué quiere decir? Y bueno, quiere decir que, bueno, acá hay algo que no me cierra. Porque con ese criterio, entonces, cada vez que pasa una cosa negativa y digamos, si el pueblo se pronuncia de una manera, entonces, ¿qué hacemos? ¿Le damos el poder político a la justicia? No. ¿Qué hacemos? ¿Le decimos que los intendentes los puede elegir un señor o una señora fiscal? No. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando la justicia interviene de una manera u otra, legítima o ilegítimamente. Dejo de lado al margen eso. ¿Cuál es tu solución? Que la justicia no intervenga. No. Que la justicia no sancione cuando se encuentran Tienen hechos que de ser corrupción. independientes. Tienen que ser independientes. No, obvio que tiene que ser independiente. Todos somos conscientes. Incluso los fiscales. Todos somos conscientes del uso político partidario de una investigación que debió ser reservada. ¿Por qué las investigaciones? ¿En qué caso? ¿Por qué las investigaciones? Por eso digo. Las filtraciones. ¿Cómo que no? ¿En qué caso? En el caso de Besos, si no se filtraron todas las comunicaciones. Estás avalando. No, ¿cómo no? No. ¿Cómo no? Lo que se filtró fue el auto de la imputación, no las comunicaciones. Pero entonces vimos cosas yo vi en las redes, vi conversaciones que fulano, que mengano, Está los contenido audios. dentro de la imputación que hizo la fiscal Elcia Turi. Pero claro, se conocieron antes de la formalización y fue unas horas antes que se fuera de fiscal lo hizo. Ahora Claro, todo lo no, se creo filtra- que tiene razón. Antes fue la imputación, no el Sí, contenido de las en la imputación se mencionaban Exactamente. esas conversaciones. Pero Sí. fueron conocidas Sí. previamente. Bueno. Esa es la Está. irregularidad que está investigando ahora la doctora Ferrer. Entonces hubo una Claro. regularidad. Claro. Bueno. Entonces hubo una regularidad. Ese era mi punto, Francisco. Mi punto es que... El mío es aclararlo, nada más. Perfecto, pero estamos aclarando lo mío. O sea, estamos Tu diciendo lo punto es mismo. defender que Besosi no tiene nada que ver y que realmente fue mal Mi acusado. punto es que mi punto es que si la sociedad y la ciudadanía pierde la confianza en la independencia judicial, la estructura de la República tambalea. Porque la independencia judicial es un principio sagrado. O sea, no se puede, sabés la gente quiénes no lo han puede hecho? sospechar, la gente no puede sospechar que una investigación que es legítima ante hechos de corrupción, la gente no puede sospechar, y por lo tanto, para no sospechar, no hay que dar ningún indicio para sospechar de que hay una motivación O no hay política. que hacer una campaña mediática para decir que eso es un hecho político que es para desmerecer a Besosi. Si los partidos no son responsables, se hacen campañas mediáticas justamente para horadar decisiones de la justicia, Se sienten no se pierde la atacados. credibilidad. Y bueno, Y estamos en esa pero, política. a ver, vamos Esa a- es la política de hoy. ¿Qué opina Margarita también sobre este tema? Bueno, no, realmente creo que son abordajes que tienen que ser totalmente independientes. El hecho de que exista una filtración no quiere decir que el magistrado o la fiscal haya sido quien haya filtrado. Generalmente la gente que accede al expediente, los abogados defensores, pueden entrar en contacto con ese tipo de información y pueden ser los que filtren. O sea, El abogado de Besosi dijo que no tuvo acceso. claro, pero los otros sí, No es los cierto. otros sí. Los otros- No dijo eso. Lo Juan dijo el doctor Fagundes, Fagundes, Fagundes dijo, Fagundes. no tuvo tiempo de ver las 17 o 19 carpetas que se presentaron porque eran demasiadas. Y vos dijiste acá en Alguien esta tuvo mesa, acceso a no eso. había pruebas. Y bueno, si no había Vamos a pruebas, dejar opinar a ¿cómo había Margarita, por 17 favor. carpetas? Bueno, en definitiva lo que creo es que son dos abordajes diversos que es muy grave para la democracia cuando se judicializa la política y cuando la política también mancha la independencia del Poder Judicial. O sea, Sí, de son acuerdo. cosas graves y bueno, y eso es lo que todos tenemos que cuidar. Tampoco darle por eso creo que hay que ser muy ponderado en decir, bueno,
en las personas denunciadas y formalizadas y condenadas, al final tienen la aprobación y el voto popular. Bueno, probablemente eso de la voz del pueblo es la voz de Dios, voz Dei, voz populi, voz Dei, es absolutamente así. A veces la gente sabe más cosas que lo que esa sabiduría popular a veces puede decir. En este caso se comprobó, en este caso se denunció y en otros casos no se denuncia o no se comprueba. A veces la gente siente eso, porque yo también... Margarita, la gente se manipula, ¿eh? No, la gente también se manipula, es cierto, pero también desde que existe el voto secreto en este país en 1917, la gente sabe que es libre ahí adentro, ¿viste? Porque podés... y eso es algo que me enorgullece, porque me recuerda a mi padre. Cuando yo era muy chica, enfrentaba unas campañas de oposición de gente muy poderosa económicamente, y él le decía, bueno, no se olviden que adentro del cuarto secreto todos somos libres. Esa libertad no la pierdan nunca. En ese contexto es tal vez hoy la mayor tranquilidad que tiene el sistema uruguayo, para saber que la gente a la hora de entrar al cuarto secreto vota lo que le viene en gana y elige. Esto me lo dijo un amigo. ¿Y vos crees que no se compran votos? Que es la persona a la hora de elegir elige por las dijeron. razones más variadas. Claro. Y eso también es algo que tenemos que comprender, porque yo puedo no compartir la expresión de uno, pero tengo que poder comprender sus razones, digamos. Claro, exactamente. Uno dice, bueno, sí, una persona condenada, ¿cómo tiene tanta aprobación popular? Bueno, hay alguna sabiduría a nivel de esa persona que sola en el cuarto secreto puede ser manipulada o puede ejercer libre. Ojalá todos ejerzan libremente, porque eso es la consagración del voto secreto, el valor de la consagración del voto secreto. ¿Les sorprendió el resultado de Río Negro y de La Valleja? Así vamos avanzando. De Río Negro, lo habíamos conversado ya. Sí, lo habíamos conversado. De Río Negro no, yo creo que está bien, era uno de los departamentos que obviamente iba a ganar el frente. Y lo de La Valleja, repito, que el predictor aquí fue Graciano, que hace, creo que dos, si no me equivoco, 2 programas o más, ya dijo que iba a estar peleada la situación. En Río Negro la victoria del Frente Amplio fue de 45.8 sobre 36 del gobierno del Partido Nacional. Que acá lo que me interesa, hoy se lo comentaba Jorge temprano cuando llegué a la radio, es algo que dijo Mariana la semana pasada: qué difícil que es en Uruguay que un oficialismo pierda. Y aquí pasó eso, ¿no? El oficialismo en Río Negro perdió. Sí, te das cuenta que sacando Rivera, creo que la mejor votación del Partido Colorado en todo el país es la de Río Negro, sacando Rivera. Sí. Incluso me parece que es superior porcentualmente a la votación en Salto. Sí, teníamos mucha expectativa de que fuera buena la votación, es un muy buen candidato. Malaquina. Malaquina votó bien, pero quiero decir, había coalición republicana. En Río Negro lo que perdió fue la soberbia de los dirigentes, supongo yo que habrá sido responsabilidad de los dos partidos, porque me parece que cuando no hay para bailar el tango se precisan dos, ¿no? Se dice siempre, ¿no?, que para bailar el tango se precisan dos. Por lo tanto... ¿Vos decís que en Río Negro, de haber sido conformada la coalición republicana, le ganaba el Frente Amplio? No lo digo yo, lo dicen los números que están ahí, no lo digo yo. De la cuenta y son 47 Dofren, 45-8. Bueno, está dentro del margen de error, es marginal la diferencia. Bueno, está, pero por eso. Pero es marginal para arriba, no para abajo. Pero quiero decir, ponele que, pero ahí está la prueba. O sea, la prueba de que, por un lado, la intendencia del Partido Nacional en Río Negro no convenció, eso es lo primero. Lo segundo, por algo hubo una votación tan expresiva del Partido Colorado, que en la disyuntiva entre votar al Partido Nacional o votar al Frente Amplio, prefirió votar al Partido Colorado, a sabiendas incluso de que le podía costar, podía ser, la causa de la victoria del Frente Amplio. O sea, el votante del Partido Colorado no le importó que ganara el Frente Amplio, porque de alguna manera también estaba castigando. Un voto castigo. Castigo. Creo que ese caso es muy muy de que fue así. Había pasado así en Salto hace 5 años y los dirigentes admitieron el error.
Entonces, quiere decir que hay un punto de inflexión. Otro tema para discutir. Claro, sí, otro tema para discutir. Pero, bueno, todo hay que discutir lo que, claro, o sea, pero discúlpame, un tipo que tuvo que renunciar por los acomodos que hizo y es el favorito de un departamento. Volvemos a lo mismo. Ya es intendente electo. Escúchame, es como si yo dijera. Volvemos a lo mismo. Es como si yo dijera que horrible no estoy de acuerdo. Los votantes que votan por la mugre. No se puede decir que. Es como decir, en Montevideo la gente votó a favor de la mugre y en Salto la gente votó a favor de la corrupción. No se puede hablar así. O sea, cuando uno tiene no, porque además no. Yo estoy diciendo que premiaron a un candidato que tuvo que renunciar estoy caricaturizando una forma de analizar las cosas. Cuando hay un pronunciamiento popular. Cuando yo caricaturizo tus opiniones, yo también te digo no caricaturices las mías. Quiero decir, pero a lo que voy es, no puede ser que cuando hay un resultado electoral que a uno le parece que, en fin, no es el mejor o le parece que, yo qué sé, que tiene problemas, empezar a buscar, no, porque la gente está con los corruptos, o yo como si yo dijera, acá la gente está con la mugre. No es así. Ni la gente está a favor de la mugre, ni la gente está a favor de la corrupción. O sea, hay que tener un mínimo de independencia, un mínimo de razonamiento para tratar de entender que el voto popular se compone de muchas cosas. Sí. Se compone de tradición, se compone de lealtades, se compone de compromiso partidario, se compone de un voto racional que vota a favor o en contra de una gestión. Tiene muchos componentes un voto. Entonces tampoco... No, y además esto que yo te digo que es muy sencillo, que he hablado con gente realmente muy humilde y de escasos elementos intelectuales como para analizar, y dice, y bueno, total son todos ladrones. Por ejemplo, eso está muy presente en la gente. Y entonces eso también cambia cuando van a votar. Votan de los políticos, ¿no? Es obvio, pero mirá que es frecuente. Sí, y entonces te dicen, eso es lo que explica esa apatía, esa falta de entusiasmo, esa falta de esperanza, como decía ella, ¿no? Y de espíritu crítico. Y claro, esa falta de esperanza, pero justamente en base a todo eso terminan haciendo su opción. Pero es como un poco triste. A veces se elige el mal menor también, ¿no? El mal menor. Hay muchos factores, claro. Porque justamente las personas que tienen más problemas económicos, más dificultades para llegar a fin de mes, son las que están más agobiadas por todas esas problemáticas. De ¿no? haberse sumado linealmente los votos del Partido Colorado y del Partido Nacional en Río Negro, la cuenta da 47-2 frente al 45-8 del Frente Amplio. Pero ¿por qué te hacía este apunte? Porque ayer en la transmisión especial entrevistamos a el doctor Bonetti desde Río Negro, que lo que decía, más allá de que la coalición republicana se podría haber conformado en Río Negro, en realidad lo primero que faltó en el Partido Nacional fue el liderazgo para conducir esta intendencia, que derivara en tener un candidato atractivo, o lo que fuere, que implicara la continuación del gobierno, digamos, más allá de la coalición o no, digamos. Ese tema que tú tocas es muy importante. Los carismáticos o no que son algunos candidatos. Y en algunos departamentos no hemos logrado, en el caso del Frente Amplio, tener gente que sea realmente carismática. Y eso influye mucho en la población, efectivamente. El caudillismo, ¿viste? No es el caudillismo. Estoy hablando de ser carismático, no necesariamente ser caudillo. Para mí la palabra caudillo es más atrasada desde el punto de vista ideológico o de espíritu crítico. Sí, es un componente, pero no lo es todo. No es el caudillo, para mí, es el siglo pasado, emocional. Es el siglo XIX, ¿me entendés? Es la adhesión emocional afectiva al hombre. Hay que redimensionar el término del caudillismo, claro, digamos, que es lo que plantea Selva. Claro, pero es la adhesión emocional. Vamos a una última vuelta de lo que vos querías plantear más temprano, que te corté, con respecto a si en esta elección departamental surgen nuevos rostros, hay un cambio en el mapa político y sobre todo si hay nuevos punteros, nuevos liderazgos que se empiezan a forjar en los partidos. Yo creo que sí que los hay, incluso en algunos casos superando algunas dificultades que uno podía haber visto a priori. Por ejemplo, en el caso, voy a mencionar algunos nombres porque es necesario hacerlo, si no queda todo muy teórico, pero en el caso de Paysandú, por ejemplo, que todo el mundo a priori pensaba, bueno, no hay coalición republicana, en fin, ahí está peleado porque el Frente había ganado alguna elección ahí en el departamento. Yo creo que la figura de Nicolás Olivera sale muy fortalecida. El diputado se fue con él, claro, el diputado colorado. Por eso, entonces él, que fue un
digamos, un detractor, no voy a decir un detractor, pero que no quiso explícitamente, rechazó la posibilidad de la coalición republicana en Paysandú. Y mucha gente a priori pensó que era muy arriesgado, que era temerario hacerlo. Bueno, él logró, como dice Margarita, apunta muy bien, acuerdos por abajo, digamos, de la mesa. Que es política, eso es política. No, está eso bien. Es política. Entonces quiero decir que ahí hay una figura interesante, que es Nicolás Olivera, Sí. que logró, haciendo política, en el buen sentido de la palabra, porque nadie lo acusó, no fue obvio. ninguna fiscalía. No. No hubo ninguna filtración de ninguna llamada telefónica ni nada de eso. Logró, haciendo política bien, en serio, logró la reelección y logró un liderazgo propio y una figura de recambio, una buena edad en el Partido Nacional. En Rocha, lo mismo, o sea, se pensaba que el Frente Amplio, con el impulso además de la victoria a nivel nacional, el candidato Aníbal Pereira podía incluso llegar a conquistar la intendencia de Rocha. No fue así, y Alejo Umpierre ganó por más diferencia de lo que había ganado hace 5 años. En aquel caso, con la ventaja que tenía un gobierno nacional a favor, y en este caso vale más porque tenía la desventaja de un gobierno nacional en contra, como es el gobierno del Frente Amplio. Después, departamentos más chicos como Flores, por ejemplo, la victoria de Diego Irazábal, que es un hombre de recambio, le ganó a Armando Castendebá, que había sido intendente, había sido ministro. Hoy yo dije que fue un campanazo esa elección, y después me escribió gente que conoce la dinámica de la política del departamento y me dijo que no, que en realidad se veía ya hace tiempo la victoria de Irazábal. Sí, yo desde acá no lo vi. No. A ver, sí, es cierto, Irazábal hace mucho que está en política, es un hombre joven, pero hace mucho que está, había estado en el equipo de la otra intendencia de Castendebá, pero quiero decir, es una figura de recambio. Sí, claramente. Después en Durazno me parece que también una figura muy Sí. joven, debe ser el intendente más No joven fue, de los electos. no fue No. Delfín. Ese de Soravilla. con 37. Pero Soravilla viene a caballo Pero de la Soravilla gestión, Vegas. pero También viene Soravilla sí, en Durazno. pero viene acá, Claro, por edad me refiero. pero viene a caballo, Claro. en el caso de Soravilla viene a caballo de la gestión Caran dos Santos. Pues es de que alguna mucha manera. gente viene a caballo y otra gente. Bueno, no, pero en el caso de Algorta no. En el caso de Algorta no, porque desafió el liderazgo de Vidalín en el que era departamento. Riel y el Delfín, llamémosle. Claro, por eso digo, entonces creo que Algorta, que es una figura joven, tú decís el segundo candidato más joven, está bien, el segundo intendente más joven, pero le ganó al aparato, digamos, de Vidalín en Durazno, que es un aparato muy poderoso. Otro resultado interesante, el de Cerro Largo pierde el intendente en funciones. Ese es otro campanazo. Yurramendi, candidato intendente en funciones, apoyado por Botana, que es una potencia electoral en Cerro Largo. Que viene del interior de Cerro Largo, además. Morel había sido alcalde de Río Branco y gana, un resultado sorprendente, además, porque hay un recambio allí en el Partido Nacional. Luego figuras interesantes como Ana Ventaverri, creo que es la única mujer intendente que sale Sí, lista, en San José. En San José. 19 intendentes, una sola mujer. Del Partido Nacional. Tristeza. Y bueno, había dudas ahí, se hablaba también de un crecimiento que existió del Frente Amplio, pero Sí, seguramente sí, realmente se notaba, sí. Pero el Partido Colorado votó poco también en San José. En algún momento se sospechaba que el Partido Nacional ponía en riesgo la intendencia de San José, pero recuerden que en la elección nacional el Partido Nacional perdió en San José, ganó el Frente Amplio. perdió en Paysandú también. Por eso, Sí. a eso voy, por eso los resultados departamentales son importantes, porque reafirman liderazgos propios que se despegan de los liderazgos nacionales. Selva, sobre Claro. esto. Bueno, sobre este tema, lo primero que voy a decir es esto último que señalaban, que solamente una mujer aparece como candidata a intendenta y gana la intendencia. Una vez más se manifiesta lo que hemos venido hablando muchas veces, es decir, la poca participación de la mujer y el poco entusiasmo que se pone en promover mujeres para las intendencias, que en realidad han desarrollado funciones positivas. Sí, No sí. puedo decir que haya, salvo, bueno, La Valleja, Adriana Peña tuvo sus bemoles, pero no puedo decir que hayan desarrollado acciones Lamentablemente te la iba a negativas. complicar. Pero Queda en Sony Montevideo- 26. Acá el problema es que en todo caso, mujeres hubo, candidatas, la gente no las eligió. pero ¿cuántas candidatas hubo? Y mujeres? Virginia Cáceres en Montevideo, tenés Bueno, un está, pero, ejemplo. no, pero en Montevideo no es el caso, En porque en 33 Montevideo tuvo también muchas hubo. mujeres En 33 intendentas. también. En 33. Muchas mujeres tuvo intendentas. En Montevideo no es el caso que pongo, porque justamente... No, yo lo que te digo es que candidatas No. mujeres había. En Pero Rivera en creo que el también una candidata interior- mujer. No ¿Ah, había sí? tantas. Bueno, no lo sabía. Este- Me parecía como que había habido menos candidatas mujeres, pero bueno, casi que no pinchan Sí, ni sobre cortan. todo, sí. Yo quería acotar a eso que, por ejemplo, en Rivera,
que bueno, sigue renovando el Partido Colorado, pero tengo que hacer mención de mi profesora de historia, que fue intendenta durante la pandemia, y fue un momento muy complejo en Rivera, porque nosotros teníamos vacunación y Brasil no tenía. Claro. Y venían avalanchas de administrar eso. A vacunarse venían. Venían a vacunarse, pero además venían a comprar, Claro. sin podía venir gente con COVID, en fin. Y ella desarrolló una cosa que yo no vi en ningún lado, y lo quiero destacar porque Alma Galup, se llama, fue profesora mía cuando estaba en el liceo, es una señora grande, pero que está muy bien. Y ella hacía los jueves, viernes, sábado, venían pero avalanchas de personas, y además todos los migrantes que venían desde Cuba, Venezuela, venían en camiones por Brasil, se armaban tuvo que armar como una especie de carpa, como una especie de lugar donde atender a refugiados que estaban contaminados, hacerles un convenio con el hospital y hacer los tratamientos de las personas que venían así antes de que oficialmente ingresaran al territorio uruguayo, ¿no? Ese trabajo lo hizo, y después cuando, por ejemplo, el sábado de tarde que declinaba el ingreso de brasileños que estaban sin vacunación, ella hacía, como siempre hacen, una limpieza de la ciudad después que termina ese fin de semana, y todo el basural que hay en el centro, porque es impresionante, de cajas, cosas que tiran, todo eso se levanta, y hacía una desinfección de todas las calles de Rivera. Inclusive ofreció esa máquina para la prefectura de Libramento, en el entendido de que somos una ciudad sola, ¿no? Y ella se encargó de todo eso, realmente una tarea silenciosa de una mujer sobria, probablemente no carismática, sin embargo muy ejecutiva, muy inteligente, muy bueno para la comunidad, porque en un determinado momento había problemas, porque ahora ya superamos la pandemia, pero en ese momento la cantidad de infectados había aumentado muchísimo, y ella enfrentó todo eso, bueno, y no sé qué pasa, es un problema que pasa con las mujeres, ¿viste? Bien. Que no las valoran. Bien. No las valoran, lamentablemente, pero es un tema del machismo de la sociedad. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos este lunes. Muchas gracias a ustedes, obviamente, por acompañarnos por este ciclo electoral que estamos terminando, porque fue una interesante manera de tener muchas opiniones, de debatir y de decodificar lo que estaba por pasar y finalmente lo que pasó. Gracias, Selva. Por favor, pero en el 2030 hay nuevas elecciones, o sea, podemos empezar ahora. Ya me lo estoy agendando. Gracias, Margarita. Si no nos agarró el alemán, como dice el otro. Gracias, Graciano. Vamos a extrañar esto, ¿eh? Y bueno, Sí. queda el video en YouTube. Queda el video en YouTube. Nosotros nos vamos, el Muchas reencuentro gracias, mañana a partir de las 9. Que pasen bien, buena jornada para todos.